Saludos y bienvenidos de nuevo a la clase La historia de la iglesia cristiana. Y me da gusto darle la bienvenida otra vez y que seguimos aprendiendo más y más de lo que Dios ha estado haciendo en la historia de la iglesia. Podemos volver a ver en su lección anterior que hablamos acerca de las cruzadas y el movimiento del cristianismo desde esta zona de aquí de Europa, moviendo acá. Aquí esta marca, lo brillante aquí marca área más o menos de Jerusalén. Y también aquí se ve la línea de más o menos marcando donde hubo el cisma de 1054. De este lado, más o menos los católicos. Entonces todo estaba pasando por aquí, por esta zona, y aquí en este punto al fin está la ciudad de Istambul, lo cual fue conocido como Constantinopla en esta temporada. Bueno, ¿por qué lo digo otra vez? Porque al fin de esta clase hablamos de que uno de los beneficios de las cruzadas fue los recursos académicos que sacaron de esta zona y llevaron por acá a Europa. En este lado aquí está Francia, la ciudad de París, y allá se juntaron muchos de los recursos y lo académico. Entonces, terminando las cruzadas, empezando la época del 1200 hasta 1300, inicia una temporada de lo que se llama el Renacimiento, porque se está despertando en la gente un interés de estudiar lo académico. Están renovados en su deseo de estudiar por la introducción de obras antiguas de los griegos de esta zona por aquí alrededor del mar Mediterráneo. Entonces, esto está importante para introducirles a otro señor que Dios usó en la historia del desarrollo de la iglesia cristiana. Es un hombre que se llama Tomás Aquino. Tomás Aquino. Su vida fue del año 1225 hasta 1274. Y este Tomás Aquino se conoce como filósofo y teólogo. Se conoce como un filósofo en esta época porque tuvo acceso a estos recursos que ya había mencionado. Sobre todo, y vamos a decir, habían muchos, pero principalmente el filósofo griego antiguo Aristóteles. Entonces él estaba leyendo, tenía acceso a este tipo de literatura en su tiempo y le influyó a pensar más sobre su fe. Su apodo le dieron nombre, le pusieron el nombre los otros monjes y los otros alumnos en la escuela, que le dieron el nombre Bue Tonto. ¿Por qué? Porque fue así de tamaño, bien grande, un poco gordoto de su estatura, gordito en quien fue el hombre, y también su cara un poco feo, porque tenía un ojo más grande que el otro. Entonces dice que de su apariencia fue un poco raro este hombre, grande, gordo, feo de cara, y también no fue muy elocuente de hablar. O sea, hablaba de una forma muy seco, hablaba de una forma en donde no levantaba mucho interés. También otra cosa, faltaba las habilidades sociales, porque fue tan inteligente este hombre que se puso en periodos o en tiempos de pensamientos profundos de vez en cuando. Se puso a pensar profundamente. Sería casi
cómo pasar tiempo en una meditación. O tal vez unos dicen que tenía experiencia de visiones. Pero en realidad cuando estudia su mente y la manera en que él estaba, era más como meditaciones, como visiones místicos, ¿entiende? Entonces se puso a pensar fuertemente de vez en cuando. Entonces fue uno un poco raro socialmente por su manera de cómo se aparece, por su tamaño, por su modo de comunicar y por esto de estar uno que está siempre pensando profundamente sobre las cosas. Sus padres deseaban que se fue para prepararse a ser bispo o arzobispo en la iglesia, para buscar un nivel más alto en donde podía recibir más fondos y más respeto. Pero él resistió y se dedicó a los estudios. Y de hecho se fue a París, en Francia, para estudiar. Y allá encontró todos los recursos. Y esto le ayudó mucho a pensar más grandemente de las cosas de su fe. Fue un hombre dedicado a la fe. Dijo Tomás acerca de sus estudios: en la teología sagrada todas las cosas se tratan desde el punto de vista de Dios. Entonces, en lo que él estaba estudiando y lo que él estaba escribiendo, siempre quiso mantener no tanto un equilibrio, pero entender bien la relación entre la fe y la razón, entre la fe y su habilidad de pensar y formular argumentos razonables. Y esto fue muy importante en su temporada, porque fuera de la iglesia muchos filósofos estaban levantando y despertando interés y poniendo más y más énfasis en la habilidad del ser hombre a pensar y vivir de una forma razonable. Por primera vez hay gente fuera de la iglesia estudiando, preparándose y para pensar de una forma secular fuera de la iglesia. Entonces, es importante que dentro de la iglesia Dios está usando a Tomás a estudiar la palabra de Dios, formulando sus teologías acerca de Dios, acerca de Cristo, pero también al lado aprendiendo cómo pensar razonablemente como cristiano informado de la palabra de Dios. Entonces es clave lo que es este hombre. Unos dicen que él quiso mantener en equilibrio la fe y razón, pero al estudiarlo bien se ve que él quiso mantener siempre en adelante la fe, la palabra, lo que cree de Dios, de la palabra y la enseñanza de Dios que viene de la palabra de Dios, y ponerlo al lado como apoyo a lo que es razón. Entonces, al final de su vida, él escribió una obra bien grande. Él escribió la obra que se llamaba Summa Theologia. Summa Theologia, que escribió este Tomás, en donde incluyó toda su teología de Dios, de Cristo, de la palabra de Dios. Ahí está todo. Lo que él hizo fue, la manera en que lo escribió fue de esta manera: escrito del punto de vista de fe, apoyado con argumentos de razón. Entonces, cuando él empezó a hablar acerca de nuestro Dios, doctrina propia de Dios, escribió sobre doctrina propia de Dios, y entonces al final tomó los 5 argumentos de Aristóteles
y los conformó un poco para dar apoyo razonable a lo que cree por fe acerca de la existencia de Dios. Él entendió que no necesitamos defender o presentar que Dios existe simplemente por argumentos razonables. Porque Génesis 1:1 dice claramente, en el principio Dios. La palabra de Dios no necesita apoyo razonable, no necesita argumentos para verificar lo que está allá. Y esto también fue el motivo de Tomás. Pero lo que Tomás se fijó fue, si el mundo afuera está aprendiendo más y pensando más fuerte, sería útil y bien que nosotros como cristianos también presentamos lo que creemos por fe y poner en fin un apoyo razonable a lo que es para apoyar lo que creemos por la fe. Entonces, para volvernos al ejemplo que quise darles, él habla de la doctrina de Dios, al final toma los 5 argumentos de Aristóteles para dar evidencia o para convencer uno a la existencia de algún ser sobre todo. Y Tomás lo lee en la literatura secular griego de Aristóteles y se fija, estos argumentos no nos lleva o apunta a algún ser desconocido, podemos aplicarlos también a la existencia de nuestro Dios y así presentar una palabra de fe, ¡pum!, y al lado un argumento razonable para apoyar o sostener la posición de nuestro Dios. Entonces tomó los 5 argumentos de Aristóteles. Primeramente, que todo lo que mueva necesita algo que lo movió, o sea, el movedor inicial. Para todo lo que se mueva necesita un movedor inicial. Segundamente, tomó el argumento que está muy parecido, que para cualquier cosa en donde se ve un efecto, necesita algún causa, algo que causó este efecto. Y como lo que vemos aquí en el mundo existe, sabemos que hubo alguna causa inicial. Entonces, primeramente, un movedor inicial. Segundamente, una causa inicial. Y terceramente, dice, habla de la relación entre lo posible y lo necesario. Es posible que nosotros existemos. Para poder existir, hay algo necesario para que podamos estar aquí. Lo necesario, él dice, es nuestro Dios. Entonces, habla también de los grados de perfección. En este argumento se ve algo un poco similar al argumento de lo que formuló Anselmo. Y para mí es muy interesante pensar que en los años 300 años antes de Cristo, Aristóteles está escribiendo y pensando en que si algo puede ser más perfecto, no es el más perfecto. Entonces, si puede bajar en su perfección, no es perfecto. Lo que es perfecto necesita ser perfecto y por eso existe. Entonces, el argumento de Aristóteles se ve casi igual en Anselmo y entonces Tomás Aquino lo toma como el cuarto argumento para poner al lado de lo que ha presentado por fe acerca de la existencia de Dios. Y últimamente se examina que en lo que vemos aquí en el mundo se ve orden, se ve diseño, se ve que alguien tenía que ponerlo en orden. Entonces, un gran diseñador, alguien que hizo el diseño de todo lo que existe. Bueno, es importante que entendamos por qué lo hizo Tomás aquí.
no está tratando de empezar de nada y convencernos de la existencia de nuestro Dios. Él está presentando por fe todo lo que pueda acerca de Dios. Entonces viene al lado, viene atrás, viene para dar un apoyo, para sostenerlo de una forma aquí de lado con sus 5 argumentos razonables. Entonces no está escribiendo en contra de algún ateo, simplemente está tratando de aumentar lo que ha presentado por fe. Y vemos aquí también esto es solamente un ejemplo de toda su suma teología, pero es un ejemplo también de estos beneficios que vemos de las cruzadas, que la literatura, toda la información que estaba aquí, pasó aquí a Europa para que, y los hombres que Dios está usando en esta temporada, tienen acceso a la palabra, tienen acceso a su relación con fe, y también tienen acceso a estos otros argumentos y pensamientos y esta literatura para ampliar, para seguir aumentando lo que nosotros como iglesia puede aprender y estudiar en el camino de nuestra fe. Imagínense que está importante fijar que desde los tiempos de la primera iglesia, del primer siglo, Pablo está escribiéndole a la iglesia, a Colosenses y también a Tesalonicenses, diciéndoles, cuidado con las filosofías del mundo que engañan. No les dice que no tiene nada que ver con filosofía. Les está diciendo, tengan cuidado con las filosofías del mundo que pueden engañar, que pueden tropezar. Él está también diciendo y enseñando a la iglesia, debe de pensar bien sobre su fe y pensar bien sobre lo que es vivir por Cristo. Entonces, en este hombre Tomás Aquino, cuando yo reflejo en él, me hace recordar que es importante vivir por fe, pero también Dios me ha dado la capacidad de pensar y vivir una vida razonable. Entonces, como cristiano, yo debo de vivir pensando en lo que Dios me ha dado y estudiando, preparándome. Otra vez, ¿qué dijo Pablo a Timoteo? Estudiad para demostrarse, para mostrarse aprobado para el ministerio. Entonces, debemos de estar listos para presentar. ¿Y qué dice Pedro? 1 Pedro 3, 15, 16, por ahí. Siempre listos a dar respuesta por la razón, por la esperanza que tiene en su corazón. Siempre listo a dar respuesta por la esperanza que tiene en su corazón. ¿Cómo podemos dar respuesta? Tenemos que responder al mundo. ¿Qué está haciendo el mundo? Pensando y estudiando, atacando la vida del cristiano. Entonces nosotros como cristianos también debemos de vivir por fe, pero no tanto una fe ciega, una fe informado, una fe razonable, una fe que puede responder a los argumentos del mundo porque nosotros también hemos estudiado y fijamos que estamos en una línea de hombres, línea de personas que Dios ha usado. Cada vez vamos aumentando, poniendo más amplio lo que la iglesia puede hacer para defender la verdad de la fe cristiana. Bueno, no quiero decir demasiado acerca de Tomás Aquino, pero quiero mostrarles que él está en un punto que nos debe de despertar a ver el valor de pensar, de tener mucha fe y también de pensar bien como cristianos. Y ustedes como líderes de iglesias, nosotros tenemos que pensar bien, porque dentro de nuestras iglesias va a levantar ideas que no son bíblicos y tenemos que pensar bien cómo corregirlo, cómo devolver la gente a la enseñanza de la palabra de Dios. Y también van a venir ataques de afuera y debemos de saber cómo responder, cómo preparar la gente a cómo responder
y resistir los ataques intelectuales, los ataques filosóficos a la doctrina que nosotros creemos dentro de la iglesia. Bueno, hermanos, me gusta mucho Tomás Aquino, un gordito, feíto, pero usado por Dios para introducirnos a una relación importante de la fe y razón, y como nosotros como cristianos debemos de vivir vidas de fe, pero vidas razonables. Gracias, amigos. Nos vemos otra vez pronto en la clase de la historia de la iglesia cristiana.